Ser Podcast. El periodista y crítico de cine Javier Ocaña nos propone un viaje nostálgico junto a los hijos a través de la historia del cine en De Blancanieves a Kurosawa, un libro sobre cómo disfrutar del cine y hacer disfrutar a los más pequeños. Así que cojan papel y boli, el bloc de notas del móvil o lo que sea, porque con él vamos a recomendar algunos títulos para disfrutar en esta Navidad. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Javier Ocaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Gracias por estar en el Cine en la Ser. Gracias a vosotros. Y enhorabuena por el libro, que Gracias. Empiezas además con una cita de Bob Esponja, cosa que ya nos hace ser fans tuyos, porque a partir de esa cita nada puede salir mal. No sé si eso es una declaración de intenciones también. Bueno, yo soy muy fan de Bob Esponja, mucho. Y me he tragado montones de episodios con mis hijos. Y había algún momento incluso que no estaban mis hijos y estaba Bob Esponja por allí puesto y yo seguía viéndolo mientras comía, así que fenomenal. Uno leyendo el libro piensa, qué suerte ser hijo de Javier Ocaña. Porque... qué tragedia, ¿eh? Ojo. Bueno, la tragedia es que no te guste nada el cine, Claro, pero lo otro es de ir descubriendo películas con alguien que sabe tanto de cine, que ama tanto el cine, ¿no? Y que además pues sabe, porque creo que esto es importante en este libro, cómo ir viendo o en qué momento ir viendo las películas. A veces sale mal, a veces sale bien, casi siempre sale bien. Casi siempre ha salido bien. Un poco el concepto del libro es el de ir subiendo escalones poco a poco, empezar con cosas buenas, pero con cosas fáciles. Y Bob Esponja es bueno y fácil, y es perfecto, por ejemplo. Y empiezo con alguna serie de televisión como Bob Esponja o como Doraemon o como Gumball Watterson, que me encanta, porque es más políticamente incorrecto aún que Bob Esponja. Y empiezo con Blancanieves. Al final Blancanieves fue el primer largo de animación que vio Julia, mi hija mayor, y que tenía, es que no tenía ni 3 años, no sabía ni hablar, 2 años y poco. Y ir subiendo escalones en un doble sentido, en el de la estructura general del libro, porque se empieza por la animación, por las películas infantiles que yo llamo con seres de carne y hueso, cuando ya empiezan a salir personas reales, y ir subiendo en géneros cada vez más difíciles, la comedia y demás, para luego acabar con géneros más complejos para los niños, como puede ser el cine bélico, como puede ser el musical incluso, o algún capítulo que haya aparte de los géneros, como el de las primeras experiencias con la muerte, que yo llamo, y entonces ir subiendo escalones en ese sentido, estructura general, y luego en cada capítulo también ir subiendo con películas cada vez más difíciles, más complejas, de otro tiempo, en blanco y negro, de otros ritmos. Eso es un poco la estructura del libro. Y ahora que hay tanto miedo, rechazo, tesis, teorías de los padres millennials y los hijos y la relación con las pantallas, tú propones esta guía que va introduciendo a los niños en el audiovisual. ¿Qué tipo de niño cinéfilo eras tú? Yo era un tipo de niño cinéfilo extraño, creo yo, porque, yo me incorporé al cine muy adulto muy pronto. Yo entendía la mitad de las películas, pero las veía, y me recuerdo viendo películas muy adultas con 11 o 12 o 13 años, grabándolas en el vídeo que habían comprado mis padres, en un vídeo Betamax, que era el primero antes del VHS, y grabando películas aquellas que ponían en Cineclub ya con 13, 14 años, a las 12, a la 1 de la madrugada, en versión original subtitulada, pero al mismo tiempo yo con mis amigos veía todas las chorradas posibles. O sea, yo veía desde las películas de John Huston, de lo que fuera adulto, hasta las cosas que ponían de Álvaro Vitali, de Jaimito en el cine de mi pueblo, y me iba al cine de verano de mi pueblo. O sea que digamos que era muy diversificado ese adolescente Javier Ocaña. Oye, ¿y tus hijos se han convertido también en críticos de cine a su manera? ¿Hay muchos debates? ¿Se quejan? No los veo yo muy críticos de cine, los veo muy amantes del cine, los veo con mucha naturalidad. Lo hemos hecho con mucha naturalidad todo. Al final se basa en la espontaneidad, porque tú, en cuanto a tus hijos les intentas inculcar algo que quieres, menos lo van a hacer. En cuanto más ganas tengas de que vean una película concreta o una película simplemente contigo, menos lo van a hacer. Entonces tiene que ser con espontaneidad, con naturalidad, y yo a ellos los veo, yo a Julia ya tiene 15 años, 14
14 cuando terminé de escribir el libro, que es un poco la frontera que yo establezco entre el cine para chavales y el cine ya más adulto. A partir de los 14 se puede ver cualquier cosa. Eso de no recomendada para menores de 10 es una categoría que para mí no existe. A partir de los 14 cualquier cosa. Cavar, 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 en la mina quiero yo. Cavar, 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 no acaba nunca, no. Quien cava más muy rico es. Si tú el bico das al derecho y al revés. Y al cavar, con afán, con afán. Bueno, pues como dices en el título, como nos contabas ahora, Blancanieves, el gran clásico de Disney, es la más fácil para empezar. Además, lo explicas bien porque dices que quizá para los niños, al tener menos diálogos, al ser quizá más gestual, es como la más fácil. ¿Por qué hay que verla? Y si crees que queda algo de ese Disney, de esa época. Sí que queda. El otro día, por ejemplo, viendo el cortometraje que va junto a Encanto, la película de Disney, la última producción que hay en los cines, el cortometraje que va antes, me pareció un Disney muy clásico, con ningún diálogo, no con poco diálogo, sino con ningún diálogo, apenas unas onomatopeyas de los animales protagonistas y con el mensaje de Disney que siempre lo tiene. Pero además con ese punto de que creo que tiene el libro también y que yo lo repito a lo largo de todo el libro, de que no hay que sobreproteger a los niños, y el mensaje del cortometraje ese que va con Encanto es el de no sobreproteger a los niños, sino el de vivir la aventura de la vida, la aventura de la existencia junto a ellos, estar a su lado con los peligros, pero dejarles hacer cosas, dejarles que se descalabren, que no pasa nada porque jueguen y se descalabren y les pasen cosas, porque si no es imposible. Claro, es que es un libro muy interesante. Ahora seguimos con la siguiente, pero es un libro interesante para ahora que está esa sobreprotección de los padres, ¿no? Porque tú abres todo. Dices... Sí, yo abro igual demasiado. No eres pero un padre millennial de estos. También está la infantilización del público adulto. Eso es otra cosa. Eso es otro libro. Eso es otro libro. Caño. Pero, a ver, y que quede claro, que cada padre que haga con sus hijos lo que quiera, que para eso son sus padres y no soy yo. Pero yo con los míos intento no entrar en esas burbujas de sobreprotección, y si no lo hago con la vida, no lo voy a hacer con el cine, aún menos con el cine. Creo que determinadas películas de las que uno se entera a la mitad, al final saca un montón de consecuencias y un montón de enseñanzas, y las películas están para eso. Yo prefiero que aprendan determinadas cosas con las películas, un primer acercamiento, a que las tengan que vivir sin una barrera, entonces es mucho mejor. Lo siento, he respirado. No, Chihiro, lo has hecho muy bien. Si quieres sobrevivir aquí, no tienes otra elección. Y es el único modo de salvar a tus padres. Entonces se convirtieron en cerdos, no lo soñé. No te muevas. El viaje de Chihiro ganó el Oso de Oro en Berlín, y cuentas los prejuicios de la prensa sobre una cinta de animación. ¿Eso ha cambiado o no ha cambiado? ¿Y cómo de importante es el cine de Miyazaki para empezar, ¿no?, en esta formación cinéfila? Yo creo que sí ha cambiado. Y quizá aquel viaje de Chihiro fue un punto de inflexión, en el sentido de que era una película que estaba en sección oficial de Berlín y que una buena parte de la crítica no fue a verla porque era casi el último día, y es la típica película que no va a ganar el Oso de Oro, y luego la ganó. Y me acuerdo del último día algunos críticos preguntando a otros críticos que si habíamos ido, que era aquello. Hay las entrañas de los festivales, lo que dan de sí. Eso es otro libro también. Y Miyazaki es importantísimo, es esencial en el mundo del cine infantil, del cine adulto en realidad, porque al final la animación es un formato, no es un género ni nada. Y quién no ha disfrutado con el viaje de Chihiro, con Ponyo en el acantilado, con Mi vecino Totoro, que son las que yo desarrollo en el libro, y mis hijos es fantástico. Y además empiezo a establecer esos hilos conductores que yo hago en el libro, de cómo ir pasando, por ejemplo, de Doraemon a Miyazaki, para terminar al final con Japón, también con los 7 samuráis, y cómo los 7 samuráis tiene reminiscencias de ciertas cosas de los episodios de samuráis de Doraemon, y evidentemente de Star Wars y de los Jedi. Entonces me apetecía hacer esos hilos conductores artísticos de cómo unas películas van influyendo en otras, cada vez más complejas, cada vez más difíciles, cada vez más adultas, e ir subiendo esos escalones. Pues vamos allá, chicos. Necesitamos toda la ayuda posible.
Treguna, mecoides, trecorum satis di. Treguna, mecoides, trecorum satis di. La virtud de traslación invoco, aunque ya... Es La bruja novata con Angela Lansbury, que es una de las películas de mi infancia que yo no había vuelto a revisitar, fíjate, no he vuelto. Entonces me ha gustado leerte, hablando de ella en el libro, ¿no? Cuentas, además, yo no recuerdo eso del trasfondo de la guerra. Como niña que era, o sea, yo solo recuerdo las escobas, la bruja, fíjate, digo, pues es genial, yo que no me pierdo un referente, se me pasó completamente. Los malos eran los nazis, y como yo digo ahora en el libro, más. hay que empezar a odiar a los nazis desde muy pequeños, y La bruja de novata es perfecto para eso. Sí. Hay algo curioso, ¿no? En esta revisión. No sé si a ti te ha pasado de revisar con tus hijos clásicos de antes y descubrir otras cosas que en su momento adolescente, como yo, no viste. Por supuesto. Pero es que pero eso pasa con todo el cine. Tú cuando ves desde el cine más adulto y más complejo, cuando ves una película de Bergman, cuando te empieza a interesar, por ejemplo, Ingmar Bergman, o el cine muy adulto con 18 o 20 años, no es lo mismo cuando las ves a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50. Le sacas montones de cosas porque tu vida ha cambiado, porque tú eres tú, pero ya no eres el mismo. Pues igual pasa cuando eres niño. Tú con La bruja novata te acuerdas de la cama voladora y del pomo de la cama que se ponía para que hiciera su magia, y igual el trasfondo bélico y en torno a los nazis, pero incluso ahí hay pequeñas enseñanzas muy bonitas alrededor de lo que es la tolerancia y lo que y no con ese mensaje de ahora de demasiado cine y demasiada literatura, de partir del mensaje y de las enseñanzas para luego hacer una película. No, hagamos una buena película que luego al final siempre tendrá mensajes y enseñanzas. Y hay algo curioso que es, bueno, todos de niños nos encanta como rever la misma película, la repetición. ¿Cómo lo cortas eso para ir metiendo nuevas películas? Bueno, pues los niños en general, yo creo que igual yo también lo era, pero yo no tenía esa posibilidad. Son conservadores con respecto a ver películas. Es decir, vamos a ver en la enésima vez una película que nos gusta, a probar con otra. Y cuando yo era pequeño solo existía la tele, ni siquiera había nacido el vídeo. Claro, yo recuerdo el videoclub, claro, alquilar siempre la misma. Y las cintas gastadas de las que habías grabado. Yo cuando era pequeño no, él era el que la pillaba para él, porque la ponían en primera sesión o en sesión de tarde, esas cosas que había, que era década de los 70, pero no han sido mis hijos muy... Bueno, igual Santi sí, el pequeño igual sí. No sé cuántas veces ha visto Gunga Din, por ejemplo, que es una película de aventuras coloniales en la India fantástica y que ha tenido mucha influencia. Por ejemplo, hablo de la influencia de Gunga Din en Dos hombres y un destino, cuando llego al capítulo del western, en la película de Paul Newman y Robert Redford. Sí que vio muchas veces Gunga Din. Julia ha sido menos repetidora, fíjate, sí. Ha sido más original, más variable. Sí. ¡Vosotros dos! ¡Alto! ¡Venid aquí! Buenos días, monsieur. ¿Dónde están vuestros padres? Yo trabajo con papá George, en la tienda de juguetes. Seguro que me ha visto allí. Y este es mi primo que ha venido del campo, Hugo. Es la invención de Hugo de Scorsese la mejor manera de adentrarnos en Méliès, que tú recomiendas muchas películas también de Méliès para los niños. Yo, de hecho, recomiendo mucho más Méliès que la invención de Hugo. Lo digo de verdad, porque la invención de Hugo me parece una producción de Scorsese muy perfectita y bueno, es que no va a hacer bien Scorsese, pero me parece un poco tristona la peli. Y Méliès es mucho más divertido que la invención de Hugo. Y la invención de Hugo me gustó mucho, que la leí la novela antes, es una novela infantil pero con muchos dibujos así muy gordota y muy espectacular de edición, y me encantó la novela, que la leí antes de la película, pero yo creo que los cortos de Méliès, y estamos hablando de los orígenes del cine, yo se los ponía muy pequeños, cuando eran muy pequeños a los niños. Hay una edad, creo yo, entre los 4 y los 6 o 7 años en que es inocencia pura, y lo que les pongas, si es más o menos divertido, no se fijan. Uy, qué viejo es esto, o uy, esto es blanco y negro.
por lo menos los míos nunca dijeron nada parecido, y es una forma de introducción en ese tipo de cine perfecto. Los cortos de Méliès duran 2 minutos, 3 minutos, le pones los cortos de las cabezas voladoras de Méliès y se parten de risa con 4 años, y es perfecto porque empiezan a ver las cosas con naturalidad. Y ya que hablas de risa, vamos a hablar, que es muy interesante, del capítulo del humor. Hay clásicos que siguen haciendo reír a pesar del paso de los años a las nuevas generaciones, como Aterriza como puedas. ¡Mayday! 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 ¿Mayday? ¿Qué demonios es eso? Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes. Es que es maravillosa. Pero sí que es curioso, ¿por qué no pasa entre generaciones? El humor podría perderse o podríamos reírnos de otras cosas. Y hay algunas que tú mencionas que siguen haciendo reír de la misma manera. Sí, desde Chaplin, hablamos de los cortos y los largos de Chaplin, donde la gente hace 110 años se reía con las mismas cosas que nos reímos los mayores y los niños de hoy. Las caídas, el humor físico y la maestría de Chaplin, y a partir de ahí pues es que Aterriza como puedes es casi la última película que yo analizo en la comedia, que es un mito para nosotros, para los que somos padres, pero que los niños también se ríen con cosas distintas, pero es que como tiene un gas cada 4 o 5 segundos, tiene tantos gas que al final es una forma de reírse, y de una forma muy políticamente incorrecta, porque ahora, hoy en día, los chistes de Aterriza como puedas, o algunos de los chistes de Aterriza como puedas, esos padres millennials de los que hablabais igual no se los toman a bien. Vamos ahora con el western junto al musical, género típicamente americano. Bien, creo que tienen ustedes otro pasajero. Sí, te recogeré el Winchester. Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Charlie. Anoche vi arder la cabaña de un rancho. No lo entiendes, Ringo. Vienes como detenido. Y haces una lista por orden de distintos westerns del más asequible, ¿no? Aquí dices que, bueno, haces un poco un rayuela, bueno, prueben con otros si quieren, sí. hasta quizá los más complejos, ¿no? Pero claro, John Ford sigue siendo una institución, pase lo que pase, eso no cambia. John Ford está ahí y estará durante toda la vida porque es un tótem y porque están los grandes conflictos alrededor del ser humano y siguen estando ahí. El poder, la familia, el hogar, la búsqueda de un lugar en el mundo. Bueno, pues eso es John Ford. Ahí con mi hijo Santi ha sido con el que más western he visto. Julia ha visto algunos, pero digamos que esa fase se la saltó un poco, y además hay que oírlo con naturalidad, porque ya volverán a determinados géneros que de niños les han gustado menos, y es que yo con Santi me he inflado a ver western de nuevo, y era su género favorito, y él se saltó la fase Disney, por ejemplo, y empezó con 4 años a ver western y aventura adulta, y ahí lo tengo diciendo frases como algunas de las frases que comento de la diligencia en el libro, de que se le quedan a los niños y las sueltan así, pero bueno, es muy divertido, la verdad. El terror es otro tema al que seguramente los padres le tengan miedo. ¿Cuándo empezar con el terror y por dónde? Bueno, yo empiezo por ejemplo, hablo de Matilda y hablo de Coraline, de los mundos de Coraline, como para empezar. Los mundos de Coraline es una película de animación para niños, pero es una película que puede dar mucho miedo a determinadas edades. Entonces, ¿cómo empezar? Y son los padres los que tienen que ir viendo. Yo, de hecho, por ejemplo, es muy curioso porque al final cada niño es de un molde distinto. Yo tengo 2, se supone que los he criado a los 2 del mismo modo, y Julia es una fan del terror desde hace muchos años, y Santi todavía está un poco cagoncete, y me parece fenomenal porque cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene sus momentos, y cómo ir subiendo. Por ejemplo, ellos me decían claramente, Santi, por ejemplo, le daba miedo a determinadas cosas muy modernas, también por la sensación física atronadora en el cine, sobre todo de la música, los sonidos, los ruidos y todo eso, y me lo he tenido que llevar llorando de alguna película en la que me he atrevido demasiado, y no pasa nada. Y sin embargo ya había visto
el Frankenstein de James Whale y todas estas, y me decía, no, que siempre es en blanco y negro no me da miedo. Como que hay disociación. Sí, una barrera que no la hace tan realista, y lo que está viendo es una historia muy distinta que cree que no le va a pasar a él. Yo soy un poco como Santi, ¿eh? Sí. Estoy con él todavía a mis 30 y tantos. Bueno, el tema de la muerte también es importante, ¿no? Porque aparecen muchas películas a priori pues dentro de lo que podríamos llamar el cine familiar, que tú también hablas de qué es el cine familiar y me parece muy interesante tu definición. Bambi es una de las películas, de las primeras películas en las que muchos niños nos acercamos en su momento con la muerte, pero también mi chica. ¿Estás bien? No sabes cuánto siento lo de Thomas. Está bien, cálmate, no hablaré de él. Por favor, Veda, no hablaré de él. Cálmate, por favor, te lo ruego, cálmate. Justin y Rhonda han dicho que debería decir a todo el mundo lo que siento. La verdad es que poner los pelos de punta acordarse de la película. Totalmente. ¿Ayuda la ficción a explicar la muerte a los niños? Yo creo que sí, a mí me ha servido. Al final, ¿en qué momento los niños, es algo que me pregunto en el libro, ¿en qué momento los niños son conscientes de que hay gente que se muere, pero que no solo se pueden morir sus abuelos, que son viejitos, sino que se puede morir una madre joven, un padre joven, que se puede morir un niño, un compañero de clase que tenga una enfermedad grave? ¿En qué momento? Entonces el cine es ese acercamiento a la emoción y al conocimiento, y entonces yo creo que intentar meter a los niños en un lugar en el que no sepan que la muerte existe, pues me parece un error, y mi chica es el ejemplo perfecto de una película preciosa que no es solo una película familiar, sino que es un drama y una comedia maravillosa, y que además protagonizada por una niña con evidentes razones para establecer una relación difícil con la muerte, porque su madre se había muerto en el parto con ella, y porque su padre tiene una funeraria y está allí. Pues es que es perfecta, y tiene una relación con la muerte no tristona como en la mayoría del cine infantil y juvenil de ahora, que es igual demasiado tristón, sino que ella es completamente feliz alrededor de la vida y de la muerte. Y decías antes que con 14 años ya están preparados para ver casi todo. Con la educación sexual, con las pelis, no sé si hemos sido mojigatos a la hora de tratar estos temas. Yo creo que estamos en unos tiempos muy mojigatos con todo. Queremos un cine muy higiénico en el que ningún mal les pueda llegar a los niños. Y yo creo que a los niños creo que les viene bien que se enfrenten a determinadas cosas. Y una de ellas es el amor y el sexo, que es algo que lo van a tener ahí. Y en cuanto en una película haya alguna secuencia que, ten cuidado, pues ¿qué no van a ver en la calle? ¿Qué no van a ver cuando tengan una determinada edad a golpe de un clic para ver en el ordenador el maldito porno? O sea, es que es mucho mejor que lo vean en una película. Entonces, bueno, pues está la ingenuidad, está el corte que le entra a los niños de estar al lado de sus padres. De estar al lado de sus padres, pero eso es consustancial también, y yo me río mucho un poco de eso, y como cuento un poco el paralelismo que había entre la actitud que tienen los niños, o que tenían mis niños con respecto al sexo y todo eso, a la actitud que tenía una tía abuela mía que se sentaba con nosotros en la familia hace 40 años. Entonces, pues nos vamos a despedir, si te parece, con Matar a un ruiseñor, la película de Robert Mulligan, que siempre es un buen plan, si te parece bien. Plan inmejorable. Así que siempre es un lugar al que volver más en estas fechas. Te damos las gracias, la enhorabuena por el libro, y nada, que pases felices fiestas. Igualmente. Atticus, no voy a volver a la escuela nunca más. Scout, es que haya sido el primer día. No me importa, todo me salió mal. La maestra se enfadó mucho conmigo y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación, que no siguieras. Y luego hizo la tontería de querer darle una moneda a Walter Cunningham, cuando todo el mundo sabe que Cunningham no quiere aceptar ningún regalo. Hasta un idiota se daría cuenta. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.